Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto volverles a ver. Como ustedes saben, para este parcial vamos a trabajar el tema de química. Vamos a arrancar con el quinto bloque acerca de la velocidad de las reacciones y el último parcial, pues ustedes ya saben que nos toca ver la parte más dura de la química, que es la estequiometría. Este contenido que vamos a ver ahorita tiene una parte casi más explicativa que teórica que para hacer ejercicios, pero necesito darles primero algunas características o algunas cosas importantes que usted tiene que tener al lado para poder ir avanzando. Su cuaderno de química, su libro de química y, si es posible, tener las hojas de los iones que les di, ya que eso necesitan tener para saber las valencias de los compuestos. Van a abrir su texto en la página 144 y ustedes van a ver que en la página 144 arrancamos con el tema de cinética y equilibrio químico. Como ustedes saben, un sinónimo de cinética es la velocidad. Quiere decir que vamos a estudiar la velocidad de las reacciones químicas. Entonces, la cinética química o la velocidad de las reacciones químicas, ¿qué nos dice? Nos dice que directamente nosotros vamos a estudiar cómo las reacciones químicas son rápidas o cómo las reacciones químicas son lentas. También hay reacciones que tienen un intervalo o son intermedias, pero nos vamos a basar únicamente en las reacciones rápidas y reacciones lentas. Hay procesos en laboratorio o hay procesos en química que se utilizan para poder medir esta velocidad. No estamos en un laboratorio para poder ir acompañados de la práctica porque ahí rapidito se ve, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacíamos la práctica del cobre con el ácido nítrico, le poníamos el cobre y reaccionaba enseguida. Esa es una reacción rápida, violenta, exotérmica, ¿no es cierto? Pero hay reacciones que son lentas y que necesitan a veces inclusive utilizar catalizadores como para calentar, por ejemplo, para enfriar, para que la reacción se realice. Entonces esas son reacciones lentas. Dentro de este proceso de la velocidad de reacciones también nos tenemos que acordar lo que eran las reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. Ya las exotérmicas que usted necesitaba, no necesitaba catalizador, sino que reaccionaba y que desprendía energía o calor. Y las endotérmicas, en cambio, que usted necesitaba energía o calor o algún tipo de catalizador para que se ejecute la reacción. Les estoy dando algunas pautas, algo para que usted se acuerde directamente de este proceso. Entonces, en la página del libro que estábamos trabajando en la 144, nos está hablando acerca de la cinética y las características de cómo se mide la velocidad, cuáles son las etapas que tienen las reacciones en el proceso, porque hay diferentes etapas que los químicos analistas o la química analítica se estudia paso por paso. En algún momento usted lo va a hacer, pero para nuestro estudio de segundo bachillerato nosotros nos vamos a basar en cosas importantes. Luego vamos a pasar a lo que es ahorita ya la página donde nos dicen en cambio los factores que intervienen en una velocidad. ¿Sí? Porque hay factores que están dentro de la velocidad de una reacción. ¿Sí? Eso se encuentra en la página número 152. Página 152 del libro. Los factores que intervienen en la velocidad son lo que es la temperatura. Es la más común. La temperatura cuando usted va a calentar algo para que se realice la reacción o al final del proceso queda el material caliente, ¿no es cierto? Entonces, eso es la temperatura. Son los factores ambientales donde hay presión, altitud, latitud también. Hay factores que intervienen como la medición, la cantidad, las proporciones. También de acuerdo a eso, el tipo de compuesto también, la concentración del compuesto. Entonces, son factores que son importantes para el proceso de las reacciones y la velocidad, porque no es lo mismo que usted tenga también el estado me refiero al estado del material, no es lo mismo que usted tenga un metal sólido en lámina que tener un metal granulado, por ejemplo, ¿no es cierto? No va a reaccionar de la misma manera, y lo hemos probado con el magnesio. ¿Se acuerdan la cinta de magnesio? ¿Se acuerdan el polvito de magnesio? Entonces era más volátil el polvito porque era más propio de la cantera, de donde se sacan los minerales. Que el metal que ya está un poco más trabajado se demora inclusive un poco más en reaccionar. ¿Ok?
Listo. Entonces, eso está ahí, ¿no es cierto? Dentro de los factores que intervienen, la concentración de los reactivos, está la temperatura, les había dicho la naturaleza, el estado físico, el grado de división, de concentración. A eso se refiere. Vamos a seguir avanzando un poco más en esto de la velocidad de las reacciones, lo que tiene que ver con los catalizadores, ¿no es cierto? Entonces, en la velocidad de las reacciones, nosotros hemos visto que esto nos permite, ¿qué cosa? Determinar cuándo una reacción, ¿sí? ¿Sí? Cuando una reacción tiene una velocidad lenta o rápida, ¿sí? ¿Qué más vimos aquí? Que depende de qué? Depende de factores. ¿Cuáles son estos factores? Hemos visto que son la temperatura, hemos visto que es la naturaleza, hemos visto que es el tipo de compuesto o elemento, ¿no es cierto? Cómo se encuentre, ¿ya? Y hemos pongamos otras causas de origen, pongamos, ¿sí? Quiere decir en el lugar donde se encuentran, donde habitan, ¿ya? Y por último, lo que vamos a ver y lo que nos vamos a basar ya nuestro estudio es en los catalizadores. A esto estudia la catálisis, que es el estudio de los catalizadores. Esto tienen que tenerle como un concepto. Yo les he de preguntar qué es la velocidad de las reacciones, cuando una reacción es rápida o lenta, tiene diferentes procesos o depende de diferentes factores, temperatura, naturaleza, tipo de compuestos. ¿Qué se refiere a tipo de compuestos? Que si son sólidos, líquidos o granulados, depende de la concentración, que son otras causas de origen, depende de en qué lugar estés, si estás en Quito, en Guayaquil, no va a reaccionar de la misma manera. Entonces a eso se refiere. ¿Qué son los catalizadores? Como usted sabe, un catalizador es una sustancia, puede ser un material, puede ser un tipo, puede ser algo que nos permita que la reacción se realice rápida o lenta, o que se realice simplemente la reacción, ¿no es cierto? Entonces, los catalizadores a nosotros los podemos ubicar en reacciones exotérmicas o endotérmicas. Para los que sí saben, los catalizadores se utilizan más para las reacciones endotérmicas. Quiere decir, no es que no se utilicen en las exo, también se pueden utilizar. Pero en las endotérmicas necesitas de ley utilizar un catalizador para que la reacción se realice. ¿Ok? Siempre necesitamos hacer eso. Entonces, nosotros tenemos catalizadores también en nuestro cuerpo. De los catalizadores más comunes que tenemos en el ambiente normal, les había dicho lo que es la temperatura, ¿no es cierto? Lo que es el calor. Pueden ser metales, pueden ser sustancias, pongamos así, ¿no es cierto? Sustancias químicas en general, ¿ok? Ya, esos pueden ser catalizadores. Energía, por ejemplo, ¿no es cierto? Para las hidrólisis. Ya, también hay en nuestro organismo catalizadores. ¿Cómo se llaman los catalizadores de nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo se llaman enzimas, ¿ya? Las enzimas nos ayudan a digerir los alimentos, por eso se llaman enzimas digestivas. Para acelerar o para bajar el ritmo del metabolismo, cuando usted se alimenta, se nutre, entonces las enzimas le ayudan a usted a digerir. Cuando usted come una comida muy pesada, se alimenta de algo muy pesado, puede ir a comprar a la farmacia enzimas digestivas que sí las venden como cápsulas y puede digerir tranquilamente su alimento y eliminarlo sin que le dé algún tipo de respuesta mala a su organismo, como gases, como otro tipo de sustancias. Tampoco es recomendable tomar todo el tiempo, ¿no? Sino cuando sea necesario, cuando haya comido demasiado en exceso.
Bueno, entonces, vamos ahora sí con la parte de las reacciones. ¿Cómo influye todo esto que acabé de explicar teóricamente con una reacción? ¿Cómo es que voy a aprender la velocidad de las reacciones de la siguiente manera? ¿Sí? Ejemplos. Voy a aprender de la siguiente manera. Entonces, voy a poner una reacción fácil. El hidrógeno molecular reacciona con el yodo molecular para formar yoduro de hidrógeno. ¿Sí? Esta ecuación todavía no está formada porque nos toca igualar. La igualamos y nos queda de esta manera. Una ecuación muy simple, ¿no es cierto? Ya. Vamos a analizar esta ecuación porque usted va a tener que representar todas las reacciones que le dé de esta manera y va a tener que explicar de esta manera todos los procesos que yo le dé. ¿Ok? En una sola reacción. ¿Qué es lo que voy a buscar primero? Voy a adivinar primero si es una reacción exotérmica o endotérmica. Voy a averiguar si es una reacción reversible o irreversible. ¿Sí? ¿Qué más voy a analizar de esta reacción? Tiene que estar equilibrada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que acabé de hacer? Equilibrada la reacción química. ¿Sí? Y voy a enseñarles al final de este proceso lo que se llama la constante de equilibrio. ¿Sí? Que tiene una fórmula. Equilibrio es igual a los productos sobre los reactivos. Siempre entre corchetes. ¿Ya? Listo. Vamos a analizar una por una. ¿Ok? Voy con la primera. Exotérmica o endotérmica. Para eso, normalmente yo les daba catalizadores para determinar si es exotérmica. El catalizador se le colocaba en la parte de acá. Quiere decir que se pone acá en la parte calor o energía, ¿no es cierto? Cuando es endotérmica, en cambio, se pone antes de la flecha o sobre la flecha para identificar que es una reacción endotérmica. Para este proceso ya que estamos ahorita de la velocidad de las reacciones, vamos a utilizar lo que son las entalpías. ¿Qué es una entalpía? Se lo representa así. Eso es una entalpía. Quiere decir que es calor o temperatura. Las entalpías, ¿sí? O los niveles de energía a veces son positivos o son negativos. ¿Sí? Son positivos. Por ejemplo, una entalpía de 270 o de menos 270. ¿Sí? Son positivos cuando yo les agrego acá. Son positivos cuando son, mejor así pongamos, cuando son exotérmicos. Y son negativos cuando son endotérmicos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está claro esta parte de aquí de las entalpías? Entonces yo les voy a poner un valor aquí, puede ser, o les puedo poner el signo de la entalpía aquí, si no necesitamos el valor, o le puedo poner acá, ¿sí? De esta manera. Si pongo el hidrógeno más el yodo más la entalpía, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy a producir lo mismo así, de esta manera. Es un ejemplo. Si yo le pongo así este proceso, estoy agregando aquí calor o energía. ¿De qué tipo de reacción estoy hablando? Estoy hablando de una reacción endotérmica. ¿Por qué? Porque necesito calor o energía para que se produzca la reacción, ¿no es cierto? Eso es lo que me está pasando. ¿Qué pasa si hago lo contrario con el mismo ejercicio?
Con el mismo ejercicio. Borremos esta parte aquí. Con el mismo ejercicio. ¿Qué pasa si en cambio yo le tengo ahí arriba, no? Y acá le pongo la entalpía. ¿De qué estoy hablando ahora? ¿Es endotérmica o exotérmica? Esta es una exotérmica. ¿Por qué? Porque está liberando calor o energía. ¿Sí? No necesita reaccionar. No necesita calor o energía para reaccionar. ¿Ok? Este ejemplo de esta reacción química, usted la tiene también en su libro. ¿Sí? Usted la tiene en su libro justamente en la página 158, que está más abajito, donde dice equilibrio químico. Ahí está. ¿Sí? Es una reacción directa y una reacción inversa. Sería la siguiente parte que vamos a ver. Primero centrémonos en la primera parte. Deducir primero. ¿Sí? Deducir primero si es una reacción exotérmica o endotérmica. Si yo le pongo así a usted esta reacción, usted no va a saber si es exo o endo, ¿no es cierto? Porque no sabe si necesita o si está liberando calor. Tampoco sabe porque no está en un laboratorio. Si estuviera en un laboratorio, viera ahí la práctica y todo y se da cuenta. Dice, es exotérmica porque no necesita nada para que reaccione. Esta es una reacción exotérmica, chicos. Es una reacción exotérmica. De acuerdo a la imagen que ustedes están viendo, también se van a darse cuenta que libera energía, que la reacción se ejecuta con la mezcla de las dos sustancias únicamente, que le tapamos un rato el frasco para que empiece a reaccionar. Hemos resuelto el primer dilema, ¿sí? Reacción exotérmica, ¿sí? Voy con el siguiente, si es reversible o irreversible. ¿Qué significa esto? ¿Cómo está en el gráfico? Reversible quiere decir que es una reacción, irreversible quiere decir que es una reacción que no va a volver a su estado original. Irreversible quiere decir que puede regresar a su estado original nuevamente. ¿Cómo identifico eso? No es que usted va a identificar solo viendo o solo las sustancias. Usted lo va a poder identificar siempre y cuando usted elabore la reacción, la haga en un laboratorio y pueda experimentar si la reacción se sigue formando o no. Si usted está aquí en los textos, en los libros o aprendiendo, usted directamente siempre va a tener la reacción presente y únicamente se va a dar cuenta porque la flechita está así. Si la flechita solo está para allá, quiere decir que es irreversible, ¿sí? Que no se puede regresar. Pero si la flechita está así también, quiere decir que es reversible. Esta reacción que está aquí es una reacción reversible, como usted puede ver en el libro, ¿no es cierto? En la página que estamos trabajando. ¿Por qué es reversible? Porque ¿cómo puedo explicar? ¿Cómo explica la ciencia? Cuando yo mezclé el hidrógeno con el yodo en el frasco, ¿sí? Lo que yo obtuve directamente fue el yoduro de hidrógeno. El hidrógeno es el gas que se queda, se puede decirse, en las partes de abajo y el yodo es la parte que se encuentra arriba. ¿Sí? Y está inclusive de color medio moradito, medio violeta. ¿No es cierto? Esta reacción que está aquí va a seguirse formando. ¿Sí? El yoduro de hidrógeno es la sustancia que se encuentra en la parte de abajo ya mezclado. Y el gas que se está formando aquí es otra reacción que está saliendo dentro de ese proceso mismo que está ahí. Quiere decir, aquí le mezclé el yodo con el hidrógeno, ¿no es cierto? Está mezclado, se formó el yoduro, pero aún así, si ven que todavía está una nube ahí formándose, quiere decir que sigue reaccionando. ¿Gracias a qué está reaccionando? A factores que le permiten reaccionar. ¿Factores como cuáles? La temperatura. ¿Por qué? Porque está tapado. Si ven que se incrementa la cantidad de calor. Entonces, por eso le permite reaccionar. Por eso sigue reaccionando. ¿Sí? Y nuevamente va a regresar a sus elementos naturales. Quiere decir, este gas que está aquí puede ser una cantidad de hidrógeno y la parte transparente va a ser una cantidad de yodo. ¿Ok? Eso es una reacción reversible.
Quiere decir que se forma una sustancia y esta sustancia no termina de reaccionar, sigue reaccionando para regresar a su estado original. Si usted le agrega o le sigue mezclando con un poco más de hidrógeno, un poco más de yodo, va a seguir reaccionando y sigue como un ciclo. Eso es una reversible. Hay algo muy importante aquí, chicos. Hay algo muy importante que usted necesita conocer. Si una reacción es reversible, como en este caso, y es exotérmica, cuando regrese a su estado natural, ya no es exotérmica en el regreso. ¿Sí? Qué raro, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Aquí no está la entalpía. La entalpía está acá, por eso es exotérmica. Pero cuando regresa a su estado normal, sí, ven, en cambio, si yo me voy para acá, veo de acá, entalpía más esto, formo esto. ¿Necesito o no necesito calor para formar esto? Sí necesito calor, por eso está más calor. ¿Sí? Esto es como que estuviera acá y esto es como que estuviera allá. Quiere decir que cuando regresa la reacción química, cualquier tipo de reacción química que es exotérmica, cuando regrese siempre va a ser endotérmica. ¿Ok? Vuelvo a repetir. En una reacción reversible, si mi reacción es exotérmica, cuando regrese la reacción a su estado normal, va a regresar en reacción endotérmica. ¿Ok? Porque va a necesitar de calor para poder reaccionar. ¿Sí está claro? Esperemos que sí. Lo contrario a esto sería lo irreversible, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa? No, sigamos con lo reversible, Voy a darles lo contrario. En cambio, ¿sí? En cambio, aquí, la entalpía. Si mi reacción fuera reversible, también reversible, ¿no es cierto? Reversible, y yo estoy siendo una reacción endotérmica, y yo tengo una reacción endotérmica, cuando regrese esta reacción va a regresar en forma exotérmica. ¿Sí se dan cuenta que es lo contrario? En reversible, cuando yo tengo una reacción endotérmica, mi reacción regresa en forma exotérmica. ¿Ok? Porque libera energía. ¿Sí? No está complicado de entender. ¿Ok? Lo importante aquí es que usted se dé cuenta todo el análisis que yo tengo que hacer en una reacción. Sé que es una reacción reversible, sé que es una reacción exotérmica, sé que cuando regrese esta reacción a su estado original va a ser endotérmica. ¿Ok? Eso es todo lo que tengo que hacer. Con lo irreversible no pasa esto. Con lo irreversible se va para allá, es exotérmica y ahí muere, o es endotérmica y ahí muere, y no va a pasar nada más. No tiene que hacer todo el análisis que acabo de hacer. Voy a equilibrada. Equilibrada y hasta igualada quiere decir que lo mismo que pese acá tiene que pesar acá. Esto usted ya aprendió desde el primer parcial y desde cuarto curso. Por último, ¿qué es la constante de equilibrio? Que los productos van a quedar sobre los reactivos de esta reacción. Voy a hacerle acá abajito, ¿ok? ¿Cuáles son los reactivos? Estos de aquí. ¿Y los productos cuáles son? Lo que está acá. Dice que ponga, voy a ponerle con el marcador verde para que se vea diferente. Pongo ahí entonces, explico. Constante de equilibrio. Productos. H y yoduro de hidrógeno. El 2 que está aquí, ¿sí? Como índice que está aquí, le voy a poner como exponente, ¿sí? Sobre los reactivos, ¿ok? Lo mismo que está acá, ¿sí? H2, ¿sí? Por I2, perdón, más I2, ¿ok? Aquí como tengo el 1 no hay exponentes, ¿no es cierto? Entonces queda así. Y queda expresado la constante de equilibrio. ¿Qué es la constante de equilibrio? ¿O para qué nos sirve la constante de equilibrio?
La constante de equilibrio es lo último del proceso de la química, del análisis de una reacción química. Quiere decir, cuando yo ya haya equilibrado, cuando haya calculado por cualquier método una reacción química estequiométrica, ya puedo expresar al final que lo mismo que pesan los productos van a pesar los reactivos, o a su vez, lo mismo que pesan los reactivos van a pesar los productos, y se expresa de esta manera. Incluso si nosotros nos fuéramos más allá del análisis, deberíamos de reemplazar estos signos por datos, por valores. Esos valores hay en una constante de libros, de todos los compuestos químicos, pero no vamos a llegar allá porque no vamos a abarcar temas que no nos proporciona el libro. ¿Ok? En el libro no hay estos datos de estos valores. Nosotros vamos a dejar expresado, como nos ha solicitado el texto, donde yo determine que los productos se ponen en la parte superior, en el numerador, y en el denominador va a quedar la parte de los reactivos expresados de esa manera. Esto es el tema de la velocidad de reacciones. Esto es una reacción corta o larga. ¿Cómo lo puedo analizar eso? La única forma de analizar es haciendo la práctica, les vuelvo a repetir. Así no le puedo analizar si es rápido o corta. De ley tengo que irme a la parte experimental y analizar si la reacción es corta o si la reacción es rápida. Aquí sí puedo analizar esto, si es exotérmica, endotérmica, reversible, irreversible, por qué razón es, qué pasa si regresa, en qué estado regresa la reacción, tengo que equilibrar mi reacción y tengo que expresar mi constante de equilibrio. En todas las reacciones químicas que yo voy a hacer, en este momento, en este parcial, voy a aplicar las 4 constantes de equilibrio. Hemos empezado con una reacción sencilla. Ya les voy a poner una reacción un poco más complicada donde usted va a demorarse un poquito más en la igualación, que es el problema que siempre va a tener ahí. Vaya copiando esto porque es una clase que usted va a tener que tener en su cuaderno, porque voy a revisar su cuaderno y lo importante aquí es que usted vaya pausando el video hasta copiar la materia, o después lo puede copiar, pero lo importante es que usted vaya aprendiendo. Le voy a poner otro ejemplo de una reacción para que usted en cambio vea, igual le vamos a ir analizando todo lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, en el proceso. Ejemplo, ¿ok? Vamos a hacer otra reacción. Tengo una sustancia que se llama clorato de potasio, ¿sí? El clorato de potasio es una sustancia blanca. Para que se acuerden ustedes, hicimos una práctica que pusimos clorato de potasio en un tubo grande y le calentamos. Y cuando estaba ya derretido el polvito blanco, casi como líquido, se agrega una gomita o se agrega algo de azúcar. Y empieza a salir un fuego, ¿se acuerdan de eso? Súper interesante, súper chévere esa reacción. Entonces es esto. Está el clorato de potasio. La gomita que le puse, ¿qué será? ¿Cómo le llamaré a la gomita? ¿Qué nombre tendrá? La gomita se le llama catalizador. La gomita va a ser nuestro catalizador. Entonces yo le puedo poner azúcar, ¿no es cierto? Ya, este va a ser mi catalizador, quiere decir que me permite que la reacción sea rápida o sea lenta. Y con eso voy a determinar la velocidad de mi reacción. Esta reacción es rápida, ¿sí? Es rápida, ¿por qué? Porque el azúcar como catalizador me permite acelerar el proceso de reacción. Lo que todavía no sé, o si ustedes ya pueden darse cuenta, es que si es exotérmica o endotérmica, haciendo el proceso de reacción. Listo. Entonces, aquí, el resultado de la reacción es que me salió cloruro de potasio, ¿sí?, más oxígeno molecular en esa reacción. Ahora, si yo le calenté y también hubo un desfogue de energía, ¿no es cierto?, ¿qué tipo de reacción es? ¿Exotérmica o endotérmica? Les vuelvo a repetir. Si yo calenté, pero a la vez también tuve un desfogue de energía, hablo, ¿es una reacción exo o endotérmica? ¿Sí? Es complicado ahí, ¿no es cierto?
Esta es una reacción endotérmica. ¿Por qué es una reacción endotérmica? Porque utilicé un catalizador como el azúcar. Si yo lo hubiera solo calentado, ¿hubiera reaccionado? No, solo se derretía la sustancia, se hacía líquido hasta que se evapora y ahí quedaba. Y no pasaba nada. Pero como le agregué azúcar o la gomita, necesité de algo para que reaccione, entonces se transforma en una endotérmica muy volátil, muy fuerte, muy rápida, que bota bastante energía, desprende energía, pero no deja de ser endotérmica. Está analizado el primer asunto. Quiere decir que la entalpía es esta, ¿no es cierto? Está aquí, no está después, está antes. Segundo punto, teníamos que analizar si es una reacción reversible o irreversible. O irreversible. Cuélgale. O irreversible, ¿no es cierto? Tengo que analizar cuál de las dos es. ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Les había explicado que en el anterior ejercicio les había dicho que obviamente se les va a poner aquí la flechita. ¿Usted podrá explicar esta reacción? Si es reversible o no reversible. Sí lo puede explicar. También les había dicho que si usted hace la reacción en una práctica lo va a poder ver. ¿Qué pasa si ya se desgasta el compuesto completamente el momento de poner el azúcar y el tubo ya se queda negro? ¿Creen que voy a poder volver a hacer la reacción? No se va a poder formar la sustancia. Si yo sigo agregando esta sustancia al tubo y sigo agregando dulce, va a seguir reaccionando, pero nunca van a poder reaccionar los dos. Por dos razones. Primero, el oxígeno es un gas y se va a desprender el oxígeno, se va a perder, nunca más se va a volver a unir con el cloruro de potasio. Necesito algún condensador, una cámara grande para poder condensar y que se vuelvan a unir, tal vez, pero tampoco así se van a poder unir, ¿sí? Completamente. Si yo químicamente analizo esto, si es que yo el KCl le uno con el oxígeno, ¿se me formará este compuesto? No, no es cierto, nunca se va a formar. Nunca una sal neutra con el oxígeno va a formar una sal oxisal, jamás. ¿Cómo se forman las sales oxisales? Con óxidos no metálicos más agua. Entonces, todo eso tienen que analizar. Entonces, esta es una reacción, ¿sí? Irreversible. Quiere decir que no va a volver a irreversible. Que no va a volver a su estado original. Jamás va a volver a su estado original. Porque ya se descompuso totalmente esta composición de aquí gracias al azúcar. ¿Ya? Si es irreversible, quiere decir que no tengo que analizar cómo va a regresar, ¿no es cierto? Ahí quedaría esa parte. ¿Cuál era la tercera parte? La tercera parte es que esté equilibrada. Que esté equilibrada, ¿no es cierto? Voy a analizar entonces. El potasio 1, cloro 1, cloro 1. Oxígeno 3, y acá hay 2, está desigual. Lo más práctico, les he dicho siempre, hacerle par al compuesto impar, poniéndole un 2 aquí. Se alteran los dos, ¿no es cierto? 2 potasios, 2 potasios. 2 cloros, 2 cloros. 2 por 3, 6 oxígenos. 3 por 2, 6 oxígenos. Y está equilibrada la reacción química. ¿Qué nos queda por último? La constante. Constante de equilibrio. Que habíamos dicho que es los productos sobre los reactivos. Quedaría así. Constante de equilibrio es igual. Habíamos dicho que en corchetes y que los índices se hacían exponentes, ¿no es cierto? 3 sobre KCl3
sobre, perdón, como exponente 2. Listo. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo más de cómo tengo que yo analizar las reacciones. Vamos a empezar con reacciones así sencillas, con reacciones de descomposición, ¿no es cierto? Es una reacción de descomposición. También puedo analizar eso aquí. ¿Qué tipo de reacción es? Si es de descomposición, desplazamiento simple, de oxidación, de combustión, si es de combinación. Eso también podría analizar, pero no les voy a poner esa parte porque ya vimos. Vamos a analizar así con reacciones simples. Ya para la siguiente clase que usted ya entienda bien este tema, vamos a hacer reacciones ya grandes, donde usted tenga que calcular no el equilibrio solo por tanteo, sino que usted ya lo tenga que hacer por redox o por algún otro método que vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta ahí vamos a quedar en esta clase. El deber de ustedes va a ser resolver estas reacciones químicas que están aquí. Yo les voy a mandar igual en el link del Classroom, les voy a poner las reacciones químicas que usted tiene que resolver, tiene que igualar y tiene que irles analizando de esta manera. De la misma forma, esto tiene que hacer en el cuaderno. Y del cuaderno usted toma la fotografía y sube al Classroom a las fotos que como normalmente lo hemos venido haciendo. Recuerden que esta materia les voy a solicitar al final del parcial. Voy a solicitar las fotos o un video corto donde usted vaya pasando las fotos del cuaderno y necesito que todo lo que esté aquí copiado, todo lo que yo he puesto, usted lo tenga en su cuaderno, porque eso se va a revisar y eso le va a ayudar para su examen parcial. No está complicado, vayan adecuándose y vayan haciendo lo que les he dicho, nada más. Nos vemos la siguiente clase, chicos.